Muy buen día. Para hoy, 23 de abril de 2022, estaremos abordando el tema número 9, denominado régimen político electoral. El contenido a desarrollarse para el tema número 9, denominado régimen político electoral, conlleva 6 incisos. 1. Régimen político electoral. 2. Antecedentes en materia electoral. 3. El sufragio, su desarrollo histórico y características en Guatemala. 4. Tipos de sistemas electorales. 5. Constitución política de la República de Guatemala. Y 6. La ley electoral y de partidos políticos. En el punto número 1, que atiende al régimen político electoral, vamos a centrarnos inicialmente en un concepto, que es el conjunto de reglas que determinan cómo se llevará a cabo las elecciones, los referendos y cómo determinarán dichos resultados. Comprende qué es la ciudadanía, el voto, las organizaciones políticas, las autoridades electorales, los órganos electorales y los procesos electorales. Importante hacer una pausa y detallar algunos aspectos claves en atención al marco de comprensión. Veamos el primer elemento, ciudadanía. ¿Qué entendemos por ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es la condición de pertenencia de un individuo a una sociedad o comunidad organizada. El artículo 147 constitucional establece: ciudadanía, son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establezca esta Constitución y la ley. Por otro lado, el artículo 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece: ciudadanía, son ciudadanos todos los guatemaltecos mayores de 18 años. Como podemos observar, estos dos enunciados normativos nos llevan a la pregunta: ¿cuándo se adquiere la ciudadanía? La ciudadanía se adquiere, por norma general, con la mayoría de edad, momento en el que se considera que un individuo posee la capacidad y los conocimientos básicos sobre la sociedad, como para poder cumplir debidamente con sus deberes y derechos. ¿A qué deberes y a qué derechos atiende según nuestra Constitución? A los deberes y derechos cívicos y a los deberes y derechos políticos. Disposiciones que se encuentran debidamente establecidas en los artículos 135 y 136 constitucional. Aunado a lo anterior, el artículo 3 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos expone derechos y deberes de los ciudadanos y establece 8 disposiciones normativas que vienen a coadyuvar a la norma constitucional en atención a estos derechos y deberes de ciudadanos. Siendo estos: respetar y defender la Constitución Política de la República, inscribirse en el registro de ciudadanos y obtener el documento de identificación personal que lo faculte para poder ejercitar los derechos y cumplir los deberes a que se refiere el presente artículo. Siguiente, elegir y ser electo. Siguiente, ejercer el sufragio. Siguiente, optar a cargo público. Siguiente, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Siguiente, defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia y vicepresidencia de la República. Y por último, desempeñar las funciones electorales
para las que sean designados. Como nosotros nos podemos dar cuenta de la lectura de este articulado, salta a la luz en qué consiste la particularidad de ser ciudadano en un estado. Podríamos responder que consiste en un vínculo jurídico que une al individuo con el Estado y supone la obtención de una serie de obligaciones y una serie de derechos de categoría política que le permite una participación, que le permite que esa participación pueda ser activa o pasiva independientemente de cómo sea analizada o cómo sea observada. Adicional a ello, es importante diferenciar dos categorías jurídicas que constantemente suelen confundirse: ciudadanía y nacionalidad. La nacionalidad vincula a todos los individuos con el Estado, independientemente que tengan o no derechos políticos que ejercer. En contraposición, la ciudadanía es la condición de pertenencia de un individuo a una sociedad o comunidad organizada cuando éste adquiere la mayoría de edad y se le faculta para cumplir con ciertos deberes y obligaciones civiles y políticas. Ojo con esta situación porque suele ser muchas veces un parteaguas entre los dos conceptos. Suelen haber confusiones en los mismos y no las hay. La nacionalidad son para todos los individuos y la ciudadanía para aquellos que tengan la mayoría de edad y que se inscriban en el registro de ciudadanos para poder ejercer sus derechos políticos y cumplir con sus derechos y deberes cívicos. Otro aspecto a considerarse es el tema del voto. El voto es la forma en que una persona manifiesta de manera pública o secreta su preferencia por una opción ante una variedad de alternativas que se le pueden presentar sobre un proceso electoral. Es importante tener en cuenta que en un sistema democrático el voto es el mecanismo de participación ciudadana. A través de él los ciudadanos pueden manifestar su opinión o preferencia en relación a los asuntos de interés público, como elegir cargos públicos o apoyar alguna ley o alguna reforma. El voto, en consecuencia, es un derecho y un deber que recae en aquel acto personal donde manifestamos nuestra voluntad política y que conlleva una serie de características: ser libre, ser secreto, ser universal, igualitario, directo y temporal. Estas situaciones vienen a coadyuvar sin duda alguna los mecanismos por los cuales en los sistemas democráticos pues se permite la participación ciudadana en la toma de decisiones. Para el efecto, pues, obviamente la persona debe contar con la mayoría de edad porque atiende exclusivamente a la ciudadanía. Por eso es bien importante tener en cuenta esa situación o esa particularidad muy propia del individuo con la categoría de ciudadano. Como tercer elemento encontramos las organizaciones políticas.
Estas se han entendido como aquellas figuras o aquellas ficciones que tiene la ley que se caracteriza por la capacidad de influir en el seno de una sociedad política. Es la expresión institucional de una ideología o de un estado de conciencia del pueblo en torno a determinados asuntos políticos de interés general. Las organizaciones políticas cuentan con elementos subjetivos y objetivos que tratan en cierta medida de hacer notar un interés, de concretar una moción, de difundir una manera de pensamiento, de difundir una manera de actuar en torno a aquellas situaciones que involucran a una gran colectividad. Es la voz que hace la pausa o el llamado de atención para ciertos aspectos importantes que los ciudadanos deben considerar a futuro. En contraposición, tenemos a las autoridades electorales. En este caso, nuestra autoridad electoral por excelencia pues es el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y así también se encuentran los órganos electorales. Dentro de los órganos electorales nosotros tenemos al registro de ciudadanos, las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales y las juntas receptoras de voto. Si ustedes se dan cuenta, salta a la luz el aspecto territorial entre departamentos y municipios que vienen a consolidar a nuestras autoridades electorales. Importante para que nosotros pues, a posteriori lo tengamos muy puntual y muy presente, ¿no? Entendemos que esta fusión de autoridades electorales y órganos electorales basados tanto en la Constitución, en su artículo 223, como en el contenido íntegro de la Ley Constitucional, Ley Electoral y de Partidos Políticos, me ilustra de alguna manera quiénes son las autoridades y quiénes son los órganos electorales y el papel que estos van a ir jugando en el proceso electoral. Llegando así al último punto o al último elemento conocido como el proceso electoral. De ya el artículo 184 constitucional pone de manifiesto la necesidad de que el pueblo, mediante elecciones populares, elija a sus autoridades, dentro de los cuales, siguiendo el orden de ese artículo, pues tenemos al presidente y vicepresidente de la República. El proceso electoral conlleva una serie de hechos correlativos con características muy propias y regulados en la ley, que consiste en la preparación, ejecución, control y proclamación de resultados que los comicios electorales tienen para establecer cómo es que la ciudadanía se ha manifestado en torno a quienes han participado para los cargos públicos. Nosotros observamos que este proceso electoral busca, primero que todo, la participación ciudadana. Segundo, que los órganos electorales vayan cimentando y dejando constancia de los eventos del proceso electoral, para que al final las autoridades electorales pues determinen
los resultados finales en cuanto a los cargos de elección popular, que para Guatemala sería presidente, vicepresidente, diputados departamentales, alcaldes municipales, que son los cargos de elección popular directos. Eso no significa que no existan otros que vayan por el Estado o por otro sistema de elección o sistema electoral propiamente dicho, ¿no? A manera de introducción, estos elementos que nosotros hemos previsto, ¿verdad?, tienen una connotación doctrinaria como una connotación legal, que tiene un génesis, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, pero que tiene un carácter expansivo, ¿verdad?, a través de la ley electoral y de partidos políticos. Está en ustedes, pues, sumarse al reto de la lectura y hacer un estudio, una búsqueda más a detalle en la ley electoral y de partidos políticos sobre aquellos elementos que puedan considerar de cierto interés en materia electoral. Como segundo aspecto, o como segundo elemento, se observa el tema de los antecedentes en materia electoral. Cuando nosotros abordamos la historia en materia electoral, nosotros abordamos esos antecedentes históricos que Guatemala ha tenido en temas electorales, lo que estamos haciendo es hacer una síntesis, un brevario, un sumario de las distintas normativas que Guatemala ha tenido en materia electoral. Principia con la Ley Reglamentaria de Elecciones, que es el Decreto Gubernativo 403 del 20 de diciembre de 1881. Aquí derivado de las distintas disposiciones a nivel constitucional de las distintas conformaciones de estados y de federaciones, nace la necesidad por parte de los estados modernos de contar con un reconocimiento de la participación ciudadana a todo nivel. Y por eso buscaban incesantemente el reconocimiento de los famosos derechos cívicos y políticos, o derechos civiles y políticos, que era el primer canal de lucha que fueron ganando las distintas sociedades a lo largo del tiempo, ¿no? Esas primeras batallas que las sociedades fueron ganando para consolidar los famosos derechos de primera generación, y de ahí los famosos derechos civiles y políticos o de primera generación. Sin embargo, lo importante o lo relevante de este decreto gubernativo radica en la facultad de declarar nula o inválida las elecciones a través de la Asamblea Legislativa. Eso es dentro de los aspectos más relevantes. Dicho acuerdo gubernativo sufre varias transformaciones mediante los decretos gubernativos 848 de 1923, 935 de 1926, hasta que dicha norma es sustituida totalmente por la ley electoral. Contempla el decreto 1738 de mayo de 1931. Lo importante de esta última es que reitera nuevamente la permisibilidad que se le otorga a la Asamblea Legislativa para declarar la validez o invalidez de las elecciones, ¿no? Es una situación de carácter recursivo, o la materia recursiva electoral, que quien tenía la posibilidad de declarar nulo o inválido un movimiento
o un proceso electoral, ¿no? Y eso es lo que nos trae este primer antecedente. Transcurrido buena parte de años, eh, llegamos al punto de la Revolución de Octubre de 1944. En esa oportunidad, la Junta Revolucionaria de Gobierno dejó sin efecto la anterior normativa electoral y llama a elegir a diputados a la Asamblea Nacional Legislativa a través del decreto número 1, y estos posteriormente convocan a la Asamblea Nacional Constituyente para dictar una nueva constitución. Y posteriormente pues surgen los comicios electorales, donde resulta electo el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Lo importante de esta situación es la secuencia cronológica de eventos: la convocatoria para elegir diputados a la Asamblea Nacional Legislativa, la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente, la creación de una Carta Magna en su época y posteriormente la convocatoria de elecciones populares. Esto es lo relevante a considerar: los distintos eventos, la cronología de los eventos, los espacios que van ganando y sobre todo el tema de la transparencia, el cumplimiento de los elementos básicos mínimos que los estados modernos nos han venido dejando. La idea de obtener una constitución, pero que esta venga de un poder constituyente originario, el respeto de las normas a través del poder constituyente derivado y la inmersión de nuevas para hacer valer los derechos civiles y políticos que tienen los ciudadanos en una primera fase de derechos humanos como lo conocemos hoy en día. Posteriormente, con la Constitución de 1945, se recoge por primera vez lo referente al régimen electoral, en la cual se estableció que los guatemaltecos tienen el derecho de organizarse en partidos políticos, los cuales deben inscribirse de conformidad con lo que determine la ley electoral. Dicha norma, ¿verdad?, se concretó en la ley electoral, decreto gubernativo 255, introduciendo también la acción de nulidad como un medio de impugnación. Volvemos a ver reflejado varios aspectos. Primero que todo, el tema del régimen electoral y cómo el régimen electoral vuelve a traer a sus orígenes la ciudadanía, el voto, la participación de organizaciones políticas, la obligatoriedad de su inscripción y la materia recursiva electoral, el mecanismo de poder invalidar o impugnar o establecer la posible nulidad de las elecciones. ¿Y cuál era el mecanismo para utilizarla, ¿no? Y era ese medio de impugnación a través de la nulidad. Interesante para que ustedes observen, ¿verdad?, cómo estas disposiciones a lo largo de la historia nos tildan a posteriori algunas categorías jurídicas. En 1954 se introdujo la forzada renuncia del presidente Arbenz, asumiendo el poder Castillo Armas, quien, convocando a Asamblea Nacional Constituyente, se sanciona la Constitución de 1956, en la que se anuncia que la ley regulará el ejercicio del sufragio, se crea un tribunal electoral y contra las disposiciones solamente habrá la acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Nuevamente, nosotros observamos esa secuencia cronológica de eventos que ya establecimos y surgen dos temas importantes: el sufragio y el Tribunal Supremo Electoral. Quiere decir que existe una autoridad superior en materia política que va a ser el Tribunal Supremo Electoral. Nuevamente reitera un mecanismo recursivo en materia electoral distinta como es la figura del amparo. ¿Y quién conoce
de dicho amparo, que será la Corte Suprema de Justicia. Observamos nosotros muy puntual estos eventos y ya van a ver por qué. En el año 1963 para 1965, Miguel Peralta Zurdia asume el poder como jefe de gobierno y convoca a Asamblea Nacional Constituyente, naciendo así la ley fundamental del 15 de septiembre de 1965, que omite el Tribunal Electoral, omite la figura del Tribunal Electoral y lo sustituye por el Registro y Consejo Electoral, con funciones autónomas y jurisdicción en toda la República. Vemos aquí cómo dejamos el aspecto central y lo magnificamos en todo el territorio. Respondiendo así contra las resoluciones del registro, cabe el recurso de revisión y la acción de amparo ante las salas de las Cortes de Apelaciones. Nuevamente, pues, se reinventan algunas categorías jurídicas, la materia recursiva electoral tiene otro matiz. No es hasta el 3 de diciembre de 1985 que la Asamblea Nacional Constituyente emite el decreto 1-85 en el que se sanciona y se promulga la actual ley electoral y de partidos políticos, reformada en varias oportunidades por el Congreso de la República. Si nosotros hacemos un recuento de los distintos eventos sobre los antecedentes en materia electoral, partimos por el siguiente enfoque. 1. El respeto a los derechos civiles y políticos se evidencia. 2. La secuencia cronológica de eventos, ¿verdad? La elección de los diputados para constituir una asamblea nacional legislativa, la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente se conforma para crear una nueva Carta Magna, una nueva ley fundamental o una constitución. Posteriormente, esta ley constitucional o esta constitución promueve las elecciones populares, donde se inmiscuye el tema de la ciudadanía, el voto y la participación popular. Sin embargo, durante todos estos eventos históricos saltan a la luz como tercer aspecto distintas categorías jurídicas: ciudadanía, votaciones, materia recursiva electoral, la nulidad, la revisión, la acción de amparo, el famoso régimen electoral, el sufragio, el Tribunal Supremo Electoral, el registro y Consejo Electoral, hasta caer en la ley constitucional en materia electoral, como lo es la ley electoral y de partidos políticos. Es por eso que nos interesa este recorrido histórico, nos interesa realizar de una manera muy sumaria por este recorrido histórico para entender los aspectos más significativos que la historia en materia electoral o los antecedentes históricos de Guatemala en temas electorales nos ha venido dejando para la posteridad. Cómo esta nueva ley electoral pues proyecta el régimen político electoral guatemalteco como lo conocemos hoy día. Como tercer punto, se aborda el tema del sufragio, su desarrollo histórico y características en Guatemala. Partimos del concepto de sufragio como el derecho de participar a través del voto de forma constitucional y política en un sistema electoral donde se eligen entre las personas candidatas para que ocupen cargos de elección popular. De una manera muy amplia el tema pues, del sufragio, ¿verdad? Cómo es que se analiza de una manera muy simple el tema del sufragio. El sufragio está revestido de una serie de características que puntualizan el
recorrido histórico que ha tenido. Primero que todo, que es de carácter universal. Segundo, que debe ser libre, espontáneo. Tercero, la secretividad, directo, ¿verdad? Personal, intransferible, igualitario. Y estos elementos del sufragio establecen el derecho de participación que tiene el ciudadano a través del voto y que le permiten manifestarse en un tiempo específico, manifestarse exclusivamente cuando le es requerido. Y para eso los famosos procesos electorales o los famosos comicios electorales, que son el punto de partida sobre el cual las personas pueden hacer valer su participación a través del voto. Es importante resaltar que existen varios tipos de sufragios. Hay un sufragio activo y un sufragio pasivo. El sufragio activo es el derecho o la libertad que tienen los individuos de participar en las elecciones. Y el pasivo, pues es ese derecho o libertad que tienen los individuos de presentarse como candidatos durante un proceso electoral y poder resultar elegidos en determinado momento. Es activo cuando yo hago el voto y es pasivo cuando yo espero recibir esos votos. Importante que lo tomemos en consideración, ya que muchas veces se tiende a distorsionarse el tema de lo activo y lo pasivo que tiene el sufragio, ¿no? El sufragio, al igual que el sistema electoral o el régimen político electoral, ha tenido un despliegue histórico, ¿no? Y la idea de centrarnos en su desarrollo histórico es para dejarnos ver algunas situaciones muy particulares en atención al sufragio. La Constitución de 1879 establecía el famoso sufragio directo y popular, reconociendo única y exclusivamente a aquellas personas de sexo masculino deberían de tener la condición o la característica de poseer 21 años y ser alfabetos. Entonces había un sufragio directo y popular, a lo cual también algunos le llamaban un sufragio restringido, ¿verdad? Porque se restringía exclusiva únicamente a esas personas, ¿no? Importante, ¿no? En la ley electoral de 1887 se amplía el derecho a los varones mayores de 18 años que tengan algún grado o un título literario, ¿no? Vuelve a darse el tema de que, si bien es cierto, se reduce la condición de ciudadano a los 18 años, pero se vuelve a restringir desde otro punto de vista, ¿verdad? Que tengan un grado, ¿verdad? O título literario, ¿no? Importante, ¿no? En 1921, el famoso derecho electoral se limita única y exclusivamente a los varones alfabetos con cargo de concejal mayores de 18 años, ¿verdad? Volvemos a ver ese famoso sufragio calificado, ¿verdad? Donde solo podían ejercerlo los hombres que sabían leer y escribir y que cumplían con ciertas características especiales, ¿verdad? Tener algún grado, algún título, ser concejal o tener las características
que tenían los concejales en esa oportunidad. No es sino hasta la Constitución de 1945, a través de la Ley Electoral de 1946, que se incluye el sufragio femenino y se distingue entre el sufragio obligatorio y secreto para los hombres que sabían leer y escribir y que tenían la mayoría de edad, y el sufragio optativo. Aquí nace otra clase de sufragio, la opción para las mujeres alfabetas, ¿verdad? Y el sufragio optativo y público para los varones analfabetas, ¿no? Vemos un sufragio restringido para las mujeres y un sufragio calificado para los hombres, ¿no? Y una variante de ese sufragio optativo para los varones analfabetas, aquellos que no sabían leer y escribir, pero tenían la posibilidad de hacerlo, ¿no? Nosotros vamos analizando, ¿verdad?, estos distintos modelos de sufragio que las distintas normativas constitucionales de Guatemala se han venido reflejando. En 1956, pues, el sufragio obligatorio para hombres y mujeres alfabetos se establece a través de esa Carta Constitucional. Solo pueden votar las personas que aparezcan, ¿verdad?, tener estas calidades imprescindibles, hombres y mujeres, ¿verdad?, ya lo involucra. En la Constitución de 1965 se reviste el famoso sufragio universal secreto con obligatoriedad para todos los ciudadanos mayores de 18 años, ¿verdad?, independientemente de que fueran hombres o mujeres, y optativos, ¿verdad?, para los analfabetos. Se excluye el sufragio para los policías y el ejército, ¿no? Vamos a ver un sufragio restrictivo, ¿verdad?, y un sufragio universal, ¿verdad? Un sufragio universal que otorga el derecho de votar a todas las personas, a los ciudadanos mayores de 18 años, ¿verdad?, de un determinado estado, país o región, y un optativo, ¿verdad?, para los mismos, ¿verdad?, que carezcan, pues, de saber leer y escribir. Y muy oportunamente, pues, se excluye a lo que eran las fuerzas, a lo que conocemos hoy nosotros como las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales. No es sino hasta 1985 que ya se establece que el ejercicio del sufragio se caracteriza como un deber y un derecho político inherente a la ciudadanía, el cual es universal, secreto, único, personal, no delegable, ¿verdad?, siendo así el voto optativo para los ciudadanos, por lo que su particularidad como un deber político no implica una estricta obligación jurídica, ¿verdad? Quiere decir que esto se resume en que la ley obliga a que todos tengamos que participar en los comicios electorales, pero no existe una contraprestación por no hacerlo, no existe una sanción legal por no hacerlo. Sin embargo, en otros países sí lo es. En otros países el no votar pues implica en algunos hasta la prisión, en otros la imposibilidad de poder solicitar trabajo, ¿verdad? Las empresas le dicen, mire, tráiganos su constancia de que ha votado en todas las elecciones, ¿verdad? Si usted cumple con sus compromisos como ciudadano, pues seguramente va a cumplir con los compromisos como empresas públicas o privadas, ¿verdad? Y de no hacerlo, pues muchos no pueden optar a simples empleos, ¿verdad? Entonces va variando, ¿no? Existe una variación, existe una tendencia en esto, ¿verdad? Muy proliferada en los distintos estados. Ya cada quien evalúa el carácter sancionador que puede tener una obligación jurídica, ¿verdad? Y Guatemala, pues, no la posee, no la tiene, ¿no? Como cuarto punto, surgen los famosos tipos de sistemas electorales. Los sistemas electorales son los mecanismos a través de los cuales existe
un recuento en en los votos y en la distribución de estos para determinar el ganador de un proceso electoral. Y aquí pues, surgen los distintos sistemas o mecanismos para establecer, ¿verdad?, quiénes son los ganadores, ¿no? Tenemos el primero de ellos, que es el sistema mayoritario. Se basa en el principio de que la mayoría es la que determina la asignación de cargos, ¿verdad? Ganando el candidato que mayor votos obtuvo, ¿verdad? Esto es una mayoría relativa o un sistema de pluralidad en el cual dice que, bueno, ¿verdad?, se les convoca para que voten, van a las urnas, emiten su sufragio a través del voto y pues, existe una persona que ganó, ¿verdad? Puede darse el caso también, ¿verdad?, que ganando el candidato que tiene más de la mitad de los votos, el sistema de mayoría o mayoría absoluta, ¿verdad?, ocurre también, ¿verdad?, nosotros hemos analizado, ocurre también con las famosas segundas vueltas, ¿verdad?, que el margen o la brecha es muy corta y entonces se necesita pues, realizar una segunda ronda de votaciones para determinar, ¿verdad?, a través de este sistema quién es el ganador, ¿verdad? Este sistema se sigue en Guatemala para la asignación de cargos de presidente, vicepresidente y en las elecciones en los gobiernos municipales, ¿no?, que es aplicable muy puntualmente para ellos, ¿no? El artículo 201 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en su normativa expone sobre la mayoría absoluta y dice: este sistema, aplicable tan solo a elecciones de presidente y vicepresidente de la República, consiste en que la planilla triunfadora deberá obtener por lo menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Si en la primera elección ninguna de la planilla obtiene la mayoría, deberá llevarse a cabo la segunda elección con las dos planillas que hagan alcanzado la mayor cantidad de sufragios en un plazo no menor de 60 días ni menor a 45, y conforme la convocatoria, con lo que solo figurarán postuladas en la pantalla que hayan alcanzado la mayor cantidad de votos en los primeros comicios, y ganará la elección la planilla que obtenga a su favor por lo menos la mitad más uno de los votos válidos, ¿no? Ahí nosotros observamos esta situación. La mayoría relativa, en el artículo 202, expone: con el sistema de mayoría relativa aplicable a las elecciones municipales de alcalde, síndico obtendrá la elección en su totalidad la planilla que haya alcanzado el mayor número de votos. Nosotros ahí tenemos este mecanismo, ¿no? Este sistema mayoritario, como cualquier sistema, tiene ventajas y desventajas. Sus ventajas, obviamente, pues establece vínculos más sólidos, aumentando las posibilidades de conocimiento personal de los candidatos por los electores. Obviamente, ¿verdad?, se tiene que hacer notar, ¿verdad? Existen los famosos mítines electorales o las juntas electorales en los distintos lugares o sedes donde el partido pues tenga afiliados, y las personas buscan tener un contacto directo con los quienes están participando en los comicios electorales, ¿verdad? Es una situación que le permite conocer muy de cerca a su candidato, ¿no? Estimula, ¿verdad?, una formación de un gobierno y una posición más fuerte, promoviendo a largo plazo la coalición de los elementos divergentes presentes en la sociedad. También, ¿qué es lo que pasa? Pues va a generar posturas en contra, ¿no? Vamos a observar que van a haber tendencias políticas de otra magnitud que pueden no estar de acuerdo con las personas que están participando, ¿no? Va a haber los famosos opositores, ¿no? Las ventajas que tiene este sistema mayoritario es que por lo general pinta mejor para aquellos partidos políticos que ya tienen una trayectoria, que ya son de abolengo, ¿no? Y es una gran desventaja estos sistemas para aquellos partidos que están surgiendo, ¿no?
porque obviamente al ser nuevo, pues no tengo la magnitud, no tengo el alcance, no tengo el número de afiliados y entonces mis posibilidades de ganar en esos comicios pues se reduce significativamente, ¿no? Eh, no tiene una carrera política, no tiene una trayectoria política, existe esa desmotivación, ¿verdad?, del surgimiento de nuevas agrupaciones que tienden a representar a las minorías, ¿verdad?, ante la ausencia pues, de insumos, recursos u otras situaciones, ¿verdad? Y va a depender en gran medida de la forma en que se logren ver, ¿verdad?, en atención a temas de elección popular. El segundo es el sistema de representación proporcional. Su objeto es establecer una relación de proporcionalidad entre los votos y los distintos escaños o cargos, ¿verdad? Pretende establecer la perfecta igualdad de todo voto y otorgar a todos los electores el mismo peso, de modo que refleje fielmente o que se refleje fielmente en el Parlamento o en el Congreso. Los candidatos no se postulan aislados, sino mediante una lista predeterminada por cada partido, resultando elegidos según el porcentaje de votos obtenidos en orden de su lista. Este método aplica para el sistema electoral guatemalteco, para la asignación de cargos a diputados por el Estado nacional o distrital y para concejales municipales, ¿no? El artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos expone de la representación proporcional de minorías, las elecciones de diputados por lista nacional, por planilla distrital o diputados al Parlamento Centroamericano, así como los concejales para las corporaciones municipales llevará a cabo por el método de representación proporcional de minorías. Bajo este sistema, los resultados electorales se consignarán en pliego que contendrá un renglón por cada planilla participante y varias columnas. En la primera columna se anotará a cada planilla el número de votos válidos que obtuvo, en la segunda ese mismo número dividido entre 2, en la tercera dividida entre 3 y así sucesivamente conforme sea necesario para los efectos de adjudicación. De estas cantidades y de mayor a menor se escogerán las que corresponden al igual número de cargos de elección. El menor de estas cantidades será la cifra repartidora, obteniendo cada planilla un número de candidatos electos que resulten divididos entre los votos que obtuvo entre la primera cifra repartidora, sin apreciarse residuos. Todas las adjudicaciones se harán estrictamente en el orden correlativo establecido en las listas o planillas, indicándose con quién encabece y continuándose con quienes le sigan en riguroso orden conforme el número de electos alcanzados. Bajo este sistema, lo que se busca es el famoso número común denominador. Se establece que el común denominador va a ser el número común denominador, es el que va a determinar el número de votos mínimos que tienen que obtener las distintas personas que conformen el listado. Por ejemplo, si el común denominador fueran 100,000 votos, por poner un ejemplo, ¿verdad?, y el partido que más sacó 500,000 votos, pues las primeras 5 personas de ese listado son las que ingresan. Si el siguiente partido sacó 400,000, 4 personas. Si el tercero sacó 300,000, 3 personas. Si el otro sacó 200,000, 2 personas. Y si el otro ya no llegó a los 100,000, pues no tiene a ninguna persona. Y así es como se va haciendo la elección, ¿verdad?, por la representación proporcional. ¿Qué ventajas posee esto? Pues convertir fielmente los votos obtenidos en escaños o grados y por lo tanto evita que algunos de los resultados más desestabilizadores e injustos que proporcionen los sistemas de pluralidad y mayoría, ¿verdad?,
Fomentar o exigir la formación de partidos o grupos políticos con candidatos con propósitos comunes para la conformación de la lista. Esto puede clarificar las diferencias políticas, ideológicas y liderazgos dentro de la sociedad, especialmente cuando no existe un sistema de partidos establecidos, ¿verdad? Como el caso Timor Leste, ¿verdad? Durante su proceso de independencia existían dos partidos totalmente opositores y que no, dentro del mismo no existía un punto de convergencia, ¿no? Aquí forzosamente pues obliga a que exista cierto tipo de unidad, ¿no? Hacer visible el ejercicio compartido del poder entre partidos y grupos de interés para que realmente pues estas alianzas en la conformación de las personas que van a estar en un listado pues sea uniforme, ¿no? Como en todo sistema hay ciertas desventajas, ¿verdad? Implican problemas de técnica electoral, ¿verdad? Para convertir votos en curules, como para que el mismo votante tome la decisión electoral, ¿verdad? Entonces es bien difícil porque existe un listado y posiblemente no conozca a todas las personas del listado y va a ser muy difícil que tal vez la persona a la que vaya a estar entre los últimos de la lista, ¿no? Y aunque yo le dé el voto, pues no va a salir favorecido o beneficiado, ¿no? Eh, el hecho que votemos, ¿verdad? A pesar de que hay un listado, ¿verdad? No produce por sí solo mayorías estables ni impulsos, o sea, una integración política acompañada por una mayor decisión de cohecho, que hablábamos, ¿verdad? Promueve la fragmentación de los partidos y los representantes electos, ¿verdad? Que no se sienten responsables ante lo que les eligieron, porque es un voto disperso, ¿no? Tengo que esperar cuál es el común denominador, ¿verdad? Y derivado del común denominador, pues yo ya tengo un rango, un parámetro para establecer si puedo llegar o no a ocupar un puesto o un curul, ¿verdad? Pero realmente no es que la mayoría de los votantes me haya elegido, ¿no? Entonces también no existe un compromiso muchas veces respecto del cargo o puesto que ostenta, ¿no? Como punto número 3 tenemos el famoso sistema mixto. Este deriva en un sistema mayoritario y tiende a permitir una representación de la minoría. En un sistema mixto coexisten dos sistemas electorales que utilizan fórmulas diferentes, ¿verdad? Los electores van y contribuyen a la elección de los representantes bajo ambos sistemas, ¿verdad? El sistema de pluralidad o de mayoría, generalmente un sistema de distrito uninominal y el otro pues de representación proporcional por listas, ¿verdad? Como usualmente suele darse. Guatemala contempla esos dos, como ya observamos. Las dos modalidades de estos sistemas electorales, ¿verdad? Que indirectamente están vinculados, ¿no? Existen estas dos modalidades de sistemas mixtos. Uno, cuando los resultados de los dos tipos de elecciones están vinculados, la asignación por escaños a nivel de representación proporcional, que depende de lo que suceda con los escaños, distritos de pluralidad o de mayoría, y sirven para compensar cualquier desproporción de estos, ¿verdad? Determinando así lo que se conoce como el sistema de representación proporcional personalizada, ¿verdad? Tal como nosotros acabamos de ver, ¿verdad? Eligen por presidente y vicepresidente y obtienen un cierto número de votos. Esos números de votos pues, se van a ver reflejados en los temas de cargos que son a través de listas nacionales o distritales. En contraposición, dice la número 2, cuando los dos componentes se aplican por separado, no guardan ninguna relación. Para los electos en la adjudicación de escaños estamos pues, en presencia de un sistema paralelo, ¿verdad? Van a ganar pues quienes más votos hayan obtenido, ¿no? La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué sistema tiene Guatemala? La respuesta, el sistema electoral guatemalteco por consecuencia es mixto, ya que adopta un sistema mayoritario para la elección de presidente y vicepresidente de la República, un sistema de mayoría relativa para la elección de alcaldes y síndicos y un sistema de representación proporcional de minorías para la elección de diputados y concejales municipales. Como quinto punto,
dispone la Constitución Política de la República de Guatemala, y aquí nos centramos única y exclusivamente en el artículo 223, que habla sobre la libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades, órganos electorales y proceso electoral será regulado por la Ley Constitucional de la materia, que es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Decreto Ley número 1-85 del Congreso de la República. Una vez hecha la convocatoria a elecciones, quedará prohibido al presidente de la República y a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas, ¿verdad?, por el tema de las reelecciones que se pudieran darse, ¿verdad?, o en pro de los partidos a los cuales pertenecen, ¿no? Nos centramos categóricamente aquí porque este es el artículo que habla sobre el régimen político electoral y su contenido. ¿Cuál es su contenido? Sufragio, derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades electorales, órganos electorales, proceso electoral y la ley electoral y de partidos políticos. Bien importante, y por eso asumimos este es un único artículo. En el punto número 6 se aborda lo que es la ley electoral y de partidos políticos. Obviamente, pues hay que hacer una lectura amplia en ese sentido, tratando de abordar de la mejor manera posible el tema de los contenidos en materia electoral. Sin embargo, es importante dejar plasmado 4 aspectos vitales a comprender, de los muchos que debemos entender, de la ley electoral y de partidos políticos. Primero, que esta ley es exclusiva para los ciudadanos. ¿Quién es ciudadano? Todos los guatemaltecos mayores de 18 años inscritos en el registro de ciudadanos. Quiere decir que, ¿verdad?, no basta solo con tener, ¿verdad?, la mayoría de edad, sino que debo de estar inscrito. No basta, ¿verdad?, con tener mi DPI, debo de obtener mi empadronamiento. Si no estoy empadronado, si no estoy inscrito en el registro de ciudadanos, pues no puedo acudir oportunamente a las urnas electorales. Importante. Artículos y fundamentos, el artículo 2 y el 8 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, artículo 147 de la Constitución Política de la República de Guatemala, importancia, o la famosa constancia de ciudadano, que es la segunda de los aspectos, ¿verdad?, la constancia de ciudadano. La calidad de ciudadano se acredita con el documento extendido por el registro de ciudadanos. El artículo 7 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece muy puntualmente la calidad de ciudadano se acredita con el documento extendido por el registro de ciudadanos, con la anotación en el documento de identidad correspondiente, ¿no? Obviamente, el DPI solo pueden hacerse anotaciones electrónicas y por eso es que a usted le vinculan, ¿verdad?, con una boleta o un código para que usted, pues, sepa cuál es su registro de padrón electoral. Como tercer punto importante, el voto, que es la acción y consiste en un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía. Solo pueden votar las personas mayores de 18 años y que estén debidamente inscritos en el registro de ciudadanos y tengan su constancia de inscripción. Recordámonos dentro de las características que el voto es universal, secreto, único, personal, indelegable, intransferible. Y que no hace mucho, pues, se instituyó el derecho del voto en el extranjero a los ciudadanos guatemaltecos conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para elegir al presidente y vicepresidente. Ahí tenemos el tema del sufragio, es el derecho de participar que le asiste a un ciudadano debidamente empadronado de acudir a las urnas a manifestar su voluntad mediante el voto.
ya sea de elección a cargos públicos o bien a través de la consulta popular. El artículo 198 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos pues expone con total lo referente al sufragio. Es importante que nosotros hagamos pues una lectura de los distintos artículos que acabamos de establecer, el artículo 135, 136, 147 de la Constitución, artículo 1, artículo 3, artículo 7, artículo 8, artículo 12, artículo 198 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que nos viene a ilustrar de una manera muy general el tema del régimen político electoral. Es bastante extenso el contenido de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Nos circunscribimos a las disposiciones más puntuales o más comunes de las que resultan pues, la particularidad de entender las categorías jurídicas que conforman el régimen político electoral, como es el concepto de ciudadanía, el voto, el sufragio, las organizaciones políticas, los partidos políticos, las autoridades electorales, Tribunal Supremo Electoral, los órganos electorales, registro de ciudadanos, juntas electorales departamentales, juntas electorales municipales, juntas receptoras de votos, el proceso electoral, la preparación, ejecución, control, conteo, proclamación de resultados y las designaciones de estos para los cargos públicos sobre las personas que han participado, ¿no? No queda más que exhortarles a darle continuidad a las lecturas que se sugieren a lo largo de las distintas agendas que conforman el contenido del curso para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos sin dejar de analizar la Constitución Política de la República y la ley constitucional de la materia como es la Ley Electoral y de Partidos Políticos.